Regado. No, práctico, está salvado en teoría. Práctico está salvado. En teoría no. Nadie sabe teoría. Yo creo que sí, deben tomar. Si Eres- es una leidita por lo menos, ya está. ¿Cuál es esto? Es la idea principal. Últimamente no. Bueno, que Son 84 diapositivas, ¿no? Sí, son 84. Algunas están para leer, ¿no? No necesitamos aprendernos todo. Algunas están para leer. No incluyen ni el PP. No lo tomen a mal, está bien sencillo. ¿Qué cosa nos interesa de esta unidad? Atención del recién nacido. Nos interesa escrito, me va a salir. 4 puntitos. En primer lugar, nos interesa la reanimación neonatal. La reanimación es vital. 2, la evaluación del recién nacido, su vitalidad, o sea, escala de agua. 3, nos interesan los cuidados que hay que tener con el recién nacido. Cómo se atiende el cordón umbilical, cómo se atiende se previenen las hemorragias, las infecciones oculares, etc. Y en último lugar, las alteraciones, los traumas que causan el nacimiento. Nada más. Entonces, enfóquense en eso. ¿Qué dijimos? La reanimación. ¿cómo se 2, llama? la evaluación de la vitalidad. 3, la atención para prevenir cualquier enfermedad. Caput. Y en último lugar, los traumas que puede haber. Eso es importante. ¿Ya? Ahí está el caput, cefalohematoma, Ahí está. que comprende la última parte del texto. ¿Ya? Entonces, oraremos para comenzar. ¿Ya? Querido Señor, te agradecemos este día por tu compañía, que nos vamos, Padre, que puedas siempre conducir nuestro rumbo, nuestro trabajo en esta parte final del ciclo, Señor. Ruego, María, cada uno de nuestros estudiantes que está aquí, Padre, los jóvenes y las señoritas, para que puedas conducirlos por un camino seguro, feliz, Padre, avanzando en esta formación que están recibiendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les mencionaba, lo primero que nos va a interesar es esto. Si alguno de ustedes se ha animado a preguntarle a sus compañeros las preguntas de los exámenes pasados, de los orales, porque los orales son cuestionarios y les he pasado por WhatsApp. Entonces deben tener algunos de sus compañeros de los módulos anteriores las preguntas de los finales. Esta es una pregunta que se repite en todos los exámenes orales al final. ¿Ya? Esto hay que dominar. ¿Por qué? Porque según el texto, en la atención del parto, tiene que haber sí o sí un especialista en reanimación. ¿Ya? Tiene que existir alguien que sea hábil, que tenga los conocimientos necesarios para hacer la reanimación del neonato. Porque 1% de los neonatos nacidos requieren atención de unidad de cuidados intensivos, el 1%. Y 3% requiere reanimación, según el texto. Entonces, imagínense, si ustedes están atendiendo 10 partos, 20 partos, es probable que uno de ellos ya necesite pues reanimación. Y si atienden 100, entonces en promedio debería uno de ellos necesitar UCI. Hay que tener en cuenta eso. Yo tuve una experiencia algo desagradable porque estábamos rotando ginecología. Nosotros rotábamos pediatría y nosotros estábamos rotando ginecobstetricia en la maternidad. Los otros compañeros estaban rotando pediatría. Entonces ocurrió que en la última revisión que le hicimos a una gestante, los latidos estaban bien, 120, 130, no había meconio. Entonces todo parecía que estaba funcionando bien. En el líquido amniótico no había meconio. Entonces cuando nace el bebé, nace con un aura de cero, no llora, está todo azul. Entonces ahí vino la discusión. ¿Quién falló? ¿Nosotros que estábamos haciendo la revisión o los pediatras que no pudieron hacer la reanimación adecuada?
Entonces a nosotros, a mi equipo lo cuestionaban porque decían, ustedes no han venido en la fetocardia, en el bebé antes de que nazca y el bebé ya estaba muerto. No, nosotros decíamos, en la última evaluación que hemos hecho, el bebé ya había nacido, ya estaba bien, ¿no? Todo estaba normal. El bebé tenía una buena fetocardia. Por lo tanto, al nacer es que ha sufrido pues algún problema. Se ha despertado temprano, ha aspirado líquido amniótico. Entonces, lamentablemente ese parto se prolongó más allá de las 4 o 6 horas y al final ese bebé falleció. Entonces, gracias a Dios que la señora no inició ningún juicio, ¿no? Porque lamentablemente ya tenía muchas ocupaciones, ¿no? Mucha carga familiar, entonces ese bebé falleció, porque no hubo un buen cuidado. Nosotros creemos que fueron los chicos de pediatría, porque no evaluaron luego cuando la paciente estaba ya dando a luz. Pero ellos siempre nos echaron la culpa a nosotros, en fin. Bueno, entonces fue lamentable esa pérdida. La única pérdida que me recuerdo que tuvimos en la maternidad, ¿no? La pediatra estaba molesta con nosotros, no se comenzaron a discutir con la ginecobstetra para echarse la culpa uno a otro. Bueno, entonces la primera evaluación se hace en el primer minuto, como dice aquí, ¿no? En el primer minuto tenemos que concluir si es que va a necesitar ventilación con presión positiva o no. Y después del minuto, si es que no ha funcionado nuestra reanimación, porque hasta aquí ya se produce una apnea primaria, ¿no? Una apnea primaria, o ya puede inclusive estar iniciando una apnea secundaria, ¿no? Como vamos a ver en el cuadrito en un momento. Posteriormente ya se utiliza pues una mascarilla laríngea o se hace una intubación, y si la frecuencia cardíaca disminuye a menos de 60, ya se va a utilizar compresiones torácicas. La última parte, después de haber hecho las compresiones torácicas, de poner la ventilación con presión positiva, el oxígeno al 100%, ¿no? Entonces no hay respuesta ante esto. Entonces ya la última estrategia que se utiliza es la epinefrina endovenosa. Aquí, justamente este pus VC es una vía venosa por el umbilical, catéter venoso umbilical, VC, catéter venoso umbilical. Utilizando este catéter venoso umbilical es donde vamos a poner la epinefrina endovenosa para de alguna manera poder generar respuestas en la frecuencia cardíaca. Pasado 10-15 minutos, si no se reanima, si no recupera su quejido, su llanto, su movimiento, entonces prácticamente se termina la reanimación cardiopulmonar y ya se considera al bebé fallecido. Entonces, apréndanse esto por favor, que les estoy dando una clave. Traten de aprender la estructura, porque algunos me ponen estimulación, compresión, epinefrina, cero. No he puesto compresión y epinefrina, no. Tienes que poner primer minuto y después lo que continúa si es que la frecuencia cardíaca ha disminuido. La única que se la aprendió toda en memoria fue Alicia. ¿La conocen a Alicia Maricaba? Ella sí se la aprendió todito de memoria. ¿Qué? Bueno, obviamente algunas cositas faltaban, pero tampoco me lo voy a pedir. Ya sería inhumano, ¿verdad? Pero por lo menos había un dato este dato del primer minuto que era básico. Entonces, se pudo describir una estrategia necesaria en la reanimación. ¿Ya? Luego van a hacer patología neonatal y ahí van a hacer como más detalle de reanimación. Ahorita estamos solo viendo Bien, eso es la primera parte, ¿ya? Decía. Entonces, la Academia de Pediatría y el Colegio Americano de Ginecólogos recomienda que el nacimiento debe haber por lo menos una persona calificada para la atención del parto. En este caso, no se recomienda por eso los nacimientos domiciliarios. En la posta siempre va a haber una obstetriz, una enfermera, un serumista de medicina para que haga pues la atención del parto, ¿verdad? Equipo calificado, etcétera, con prácticas, ustedes ya lo leen ustedes. ¿Por qué
Porque esta transición a la ventilación aérea pues, puede producir algunas dificultades en su desarrollo, ¿no? ¿Cómo se produce esa transición a la vía aérea? Los pulmones están llenos de líquido. Este líquido amniótico permite que los alvéolos estén distendidos. Esa distensión de los alvéolos permite su desarrollo. ¿Se acuerdan que había un desarrollo de la arquitectura paralela a los vasos sanguíneos, que a la larga permitía una estructura adecuada para el intercambio gaseoso, ¿verdad? Pero posteriormente este líquido amniótico debe eliminarse. Hay 4 maneras de cómo se elimina el líquido amniótico. Primero, la adrenalina fetal tardía en el parto que estimula las células epiteliales pulmonares para que cesen la secreción de líquido amniótico y empiecen a reabsorber el líquido. ¿De qué manera? Se activan canales de calcio. Entonces, estos canales de calcio extraen el líquido amniótico que está en el alveolo, lo trasladan hacia dentro de las células y después de las células migra o va hacia los vasos sanguíneos o hacia los ductos linfáticos. De esta manera se extrae o se reabsorbe el líquido pulmonar desde los alvéolos mediante los canales de sodio hacia las células y de las células hacia la circulación, ¿verdad? También las contracciones uterinas pueden ejercer en la compresión del tórax como si lo estaría ordeñando, como si estaría exprimiendo. Entonces, de esta forma, el líquido amniótico puede salir también de los pulmones del bebé. Esto impulsa la expulsión del líquido pulmonar al inicio del parto, más que la teoría de la contracción vaginal. ¿Qué dice? Las contracciones uterinas ayudan a la eliminación de este contenido de líquido amniótico en mayor proporción que cuando pasa por el canal del parto, ¿verdad? Entonces ya desde antes ya se está iniciando esta liberación. Por eso es que a veces el contenido de la boca del bebé hay secreciones. El gradiente de presión transpulmonar durante la inspiración promueve el movimiento del fluido hacia el tejido intersticial. A partir de aquí se elimina de manera gradual, probablemente por la circulación pulmonar y la vía pulmonar. ¿Cuál es otro paso, otro factor que va a producir la salida del líquido amniótico de los pulmones? El gradiente de presión transpulmonar. Aumenta este gradiente de presión transpulmonar. Es decir, hay más expansión del tórax, o más expansión de los pulmones, y esa expansión hace que ese líquido se elimine de manera gradual, probablemente por la circulación pulmonar o por las vías linfáticas. Y en cuarto lugar está el surfactante. Obviamente el surfactante nos va a garantizar que no se colapsen los alvéolos. Y obviamente esta falta de surfactante ocasiona pues un síndrome de dificultad respiratoria en los bebés prematuros. Uno, los canales de sodio. Dos, las compresiones uterinas. 3, el gradiente de presión transpulmonar. Y 4, el surfactante. ¿Ya? Bien, continuamos. En esta parte vamos a hablar sobre la importancia del pinzamiento tardío del cordón umbilical. Lo vamos a vincular con esto. ¿Ya? A ver. Aquí se habla de cuatro preguntas que se tienen en cuenta cuando se va a tener el bebé. La edad gestacional, el líquido amniótico, la cantidad de fetos que hay, los restos renales adicionales. Por ejemplo, hay cuidados inmediatos que se hace: verificar la salud de la madre, complicaciones prenatales, la emocional, complicaciones del parto, duración del trabajo del parto, tipo de la duración y de la anestesia, dificultades del parto y medicamentos administrados durante el parto. Entonces, esto es un punto que está como un paréntesis entre las cosas que estamos desarrollando, porque se incide en algunas cosas importantes para la atención y el cuidado de los recién nacidos. Como parte de este cuidado, pues está también atender el pensamiento del cordón
umbilical. ¿Por qué? El cordón umbilical, como ustedes saben, es el que provee la nutrición, el oxígeno, la sangre para el recién nacido. Por eso es que las cavidades derechas tienen más presión, como hemos visto en la clase anterior, que las cavidades izquierdas. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un corte temprano o un corte del cordón umbilical? Como disminuye el gasto cardíaco, esto obviamente también va a disminuir, así como disminuye el gasto cardíaco de la derecha, va a repercutir en el gasto cardíaco de las cavidades izquierdas. En global va a disminuir la tasa o el gasto cardíaco de manera completa. Y esto puede luego provocar una bradicardia en el recién nacido. Entonces, si el pinzamiento del cordón se retrasa hasta después que los pulmones siguen aireados completamente o adecuadamente, la transición en este gasto cardíaco es más suave y no cae de manera tan grande como para generar una bradicardia. Obviamente es lógico, porque si le reduces la fuente de donde provenía la sangre, no va a venir sangre de las cavidades derechas hacia el pulmón y va a haber también una reducción del gasto cardíaco hacia las cavidades izquierdas, lo que obviamente va a afectar la perfusión, ¿verdad? Entonces es entendible. Esta es la primera razón por la que el cordón umbilical debería retrasarse en su corte por lo menos unos 30 a 60 segundos. ¿Qué más? Sí, es casi un minuto. Obviamente en los bebés prematuros no se hace esta estrategia porque es mejor atenderlo rápido, ¿verdad? Pero miren los beneficios del corte tardío del cordón umbilical. Proporciona una transfusión de sangre placentaria al recién nacido. En los bebés a término, la demora del pinzamiento del cordón umbilical de 30 a 60 segundos eleva los niveles de hemoglobina al nacer. 1. O 2. Mejora las reservas de hierro en la infancia y mejora el desarrollo neurológico hasta los 4 años de edad. Entonces, esta es otra pregunta clave, por favor, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios del pinzamiento tardío del cordón umbilical? 1. No se produce una caída brusca del gasto cardíaco, ¿verdad? Ya hemos escrito. 2. Niveles de hemoglobina elevados al nacer. 3. Mejora las reservas de hierro. Y 4. Desarrollo neurológico hasta los 4 años de edad. Por lo tanto, qué beneficioso es el corte del cordón umbilical entre 30 a 60 segundos después de nacido. Entonces, el bebé está en una posición por debajo de la altura de la placenta para que se produzca esa transfusión. A veces está en el pecho de la mamá. No hay problema, porque todavía puede haber latido de la placenta, ¿no? Lo mejor es que mientras lo estás limpiando y lo estás secando, entonces ahí están los 30 o 60 segundos. Cortas el cordón umbilical y lo pones encima de la mamá, ¿no? Porque ese tiempo se pasa rápido, ¿no? Hasta que está saltando, hasta que está saliendo. Otra versión, otra literatura dice hasta que deje de latir. Pero estar teniendo el cuidado de que esté latiendo o se puede pasar mucho tiempo, entonces recuérdense que hay que cuidar la temperatura del bebé también, ¿no? Entonces mejor cortamos entre 30 a 60 segundos y podemos hacer un corte rápido, ¿no? Para no estar distinguiendo el latido del cordón umbilical, etc. ¿Ya? De esa forma podemos asegurar estos beneficios para el recién nacido. Menos en los recién nacidos, ¿verdad? Prematuros, porque a veces algunos prematuros o algunos pretérmino o con dificultad respiratoria necesitan pues una atención rápida, ¿no? En los recién nacidos prematuros, el pinzamiento del cordón reduce las tasas de transfusión de sangre, hemorragia intraventricular y enterocolitis generalizada. Hasta los prematuros se pueden beneficiar, excepto cuando tienen problemas de distrés respiratorio, a los que sí necesitamos rápido sacarlos para hacer la reanimación o salen con meconio, ¿no? El meconio es la primera deposición que tiene el bebé al nacer. El meconio se forma por desechos de células intestinales, ¿no? Del ánugo, que va tragando el bebé mientras está en el vientre materno, porque recuerden que funcionan sus riñoncitos y funciona su sistema digestivo. Entonces se van acumulando esos restos celulares y eso que ha tragado del ánugo
y en el intestino se transforma y se convierte en una heces oscura, ¿verdad? De color verdoso oscuro. El meconio. Entonces, si hay un proceso de aspiración, un proceso de insuficiencia respiratoria, hay que sacarlo rapidito y a veces se prefiere reanimarlo antes de permanecer con el cordón umbilical ahí todavía unido. No debe haber demora en Claro, en los prematuros se pueden beneficiar del pinzamiento tardío, excepto cuando hay un recién nacido que requiere reanimación, dificultad respiratoria o reanimación. Porque los prematuros también se pueden beneficiar del pinzamiento. ¿En quiénes hay que hacer la excepción? En pacientes que estén con dificultad respiratoria. Entonces, en el examen puedo poner una pregunta que diga así: paciente con Apgar de 3 al minuto y paciente con Apgar de 5 a los 10 minutos. Entonces, si nace con 3 al minuto, podremos estar haciendo una maniobra de corte tardío del cordón umbilical. No. Si el bebé sale con meconio, podemos hacer una maniobra de... No. Si el bebé antes de nacer tiene una bradicardia, su frecuencia cardíaca está en 100, en 190, entonces no, obviamente si hay un problema en la reanimación o circulación placental, entonces, o un sangrado en placenta previa, entonces tampoco no se puede hacer pinzamiento tardío del cordón. Ya, esto ya vimos de la reanimación. Como les dije, era un punto importante para recordar. Aproximadamente 10% de los recién nacidos requiere estimulación y 1% necesita cuidados intensivos. No era 3, era 10, ya. Este número es incorrecto. Es 10%. Hace un momento les dije 3, pero es 10%. Con la falta de oxígeno y la elevación del dióxido de carbono, hay un periodo de transición de respiración rápida y si persiste, la respiración se detiene, lo que se denomina apnea primaria. Los recién nacidos con apnea secundaria no responderán a la estimulación, ni reanudarán espontáneamente los esfuerzos respiratorios a menos que la ventilación sea asistida, le sigue la muerte. ¿Qué dice? Hay aproximadamente 10% de los recién nacidos que tienen un problema de taquipnea, respiración rápida. Después de esto viene una apnea primaria. Después viene un jadeo irregular y después viene la apnea secundaria. Si el bebé está haciendo respiraciones rápidas y luego hace apnea primaria, entonces es momento de hacer estimulación. Esto está caminando en paralelo con la disminución de la frecuencia cardíaca. Por eso es que en la estrategia o en el protocolo de reanimación se tiene en cuenta que la frecuencia cardíaca sea menor de 100, ¿verdad? Aquí está 100. Dice el texto que si entra en este jadeo irregular, luego va a seguir un periodo de apnea secundaria que no va a responder a la reanimación, al estímulo. Entonces, justamente es en esta parte, pasado el minuto, en donde se complementaban las otras estrategias de reanimación, ¿verdad? La intubación o la colocación de máscara laríngea, la ventilación con una bolsa para ejercer una presión positiva en la ventilación, ¿verdad? Y si no funciona, luego pasamos a compresiones y finalmente la adrenalina, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con ¿Cuál es menos de 100? la frecuencia respiratoria. Dijo cuando era menos de 100. Cuando era menos de 100, según el cuadro que hemos visto sobre reanimación. Aquí está, para que lo lean después. Chain stop. Claro. Respiración tipo chain stop. Entonces, ya, los recién nacidos con apnea secundaria no responden a la estimulación, ni reanudarán espontáneamente los esfuerzos respiratorios y es necesario que entren a una ventilación asistida. Protocolo de reanimación. Ya hemos visto el cuadro, pero aquí está el recuerdo. Inmediatamente después del nacimiento y por lo regular, durante la demora del pinzamiento del cordón, ¿cuánto demoraba? 30 segundos a un minuto. 30 segundos a un minuto.
lo que corresponde aquí, miren, 30 segundos a 1 minuto, ¿verdad? En ese periodo tienen que hacer la evaluación. Dice, se evalúa el tono, el esfuerzo respiratorio y la frecuencia cardíaca del recién nacido. Y esto, apreciados, corresponde al APGAR del primer minuto. Ya, en un momento vamos a recordar estos datos. ¿Ya? Para estos, los pasos iniciales para calentar al recién nacido se pueden realizar en el pecho o en el abdomen de la madre, ¿no? Estamos haciendo estimulación. Apnea primaria, todavía responde a la estimulación. Un recién nacido que llora enérgicamente no requiere succión oral de rutina. En la antigüedad, cuando yo cuando estaba estudiando medicina, el uso de la aspiración o de la succión con la perita era obligatorio. A todos los bebés se les hacía succión con una perita de las secreciones que podían tener en la boca. En la actualidad solo se utiliza esta aspiración con esa perita de la succión de las secreciones en los nacidos que no están presentando un llanto enérgico, o mejor dicho, en los recién nacidos que tienen algún tipo de secreción o no tienen un llanto enérgico. Si están llorando enérgicamente, ya se evita ese procedimiento, porque a veces nos hace perder tiempo, ¿no? Y de frente se pasa a la estimulación o a obligar. Los pasos de cuidado de rutina adicionales incluyen el secado, la estimulación suave tocando la espalda del recién nacido y la observación continua durante el periodo de transición. Este periodo de transición es ese periodo en el cual hay 4 pasos, ¿verdad? Que está pasando de la no respiración, de la producción de oxígeno en los dientes de la placenta, y está transformándose en una respiración pulmonar, ¿verdad? Con los pasos que se han descrito. ¿Qué más? Aquí tampoco es una estimulación, miren, apenas frotando suavemente la espalda del recién nacido, secando para calentarlo, ¿no? Para quitarle el resto de secreciones que pueda tener, ¿no? Como ya vimos en la práctica anterior, eso de darle golpes en la nalga, no más en las películas, ¿no? Normalmente se le da golpecitos en la planta de los pies, ¿no? Para animarlo, en el peor de los casos. Si no reacciona a la estimulación del secado o de la espalda, entonces he visto que le dan algunos golpecitos en la planta del pie, ¿no? Porque golpearle en la nalga al bebé puede crearle una lesión. Además, recuérdense que en la actualidad muchas personas, sobre todo en las clínicas privadas, piden estar presentes en el parto. Entonces, a pocas personas se les ocurre golpear al bebé cuando está ahí el padre o los familiares. Entonces, solo se estimula. Después de completar los pasos de la estabilización inicial, la apnea, las respiraciones jadeantes o la frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto deben inducir a la administración inmediata de ventilación con presión positiva de aire ambiental. Esto debe iniciarse a los 60 segundos de vida, si no mucho antes, una vez que se completan los pasos iniciales. Nos vamos a la figura 3, 32.3, que corresponde a esta 32.3. Entonces, con aire ambiente. Este ambú está utilizando aire ambiental y de esa forma estamos haciendo que el bebé pueda tener una mejor ventilación, ¿verdad? El cuello no está muy hiperextendido, pero sí se mantiene más o menos una extensión ligera, pero no hay hiperextensión. Para aplicar la ventilación, si la frecuencia cardíaca disminuye de 100 luego del primer minuto de estimulación, porque ya está entrando a apnea secundaria. Claro, y la apnea secundaria no se resuelve por sí sola, necesita estimulación y en este caso le estamos ayudando con oxígeno. Si no funciona esto, ya pasamos a la siguiente etapa, ¿verdad? Ya. Debe iniciarse en los 60 segundos, si no mucho antes, una vez que se completan los pasos iniciales, o sea, la estimulación. Luego viene la máscara de ventilación, ¿no? Se recomienda la ventilación asistida por máscara a una frecuencia de 40 a 60 respiraciones por minuto, ¿ya? Esto hace referencia a la figura 32.3 que estábamos viendo hace un momento. Aquí hay unos pasos correctivos en la ventilación. ¿Qué es esto? Hay que revisar si estamos haciendo una buena ventilación, porque si el bebé no se mejora, ¿no? Antes de iniciar la intubación o la máscara laringia, hay que hacer una revisión de que estemos aplicando correctamente una ventilación. Aquí hay una serie de pasos que ustedes pueden revisar. Luego,
Vía alternativa. Para la intubación traqueal se utiliza un laringoscopio con una cuchara recta. Tamaño 0 para un recién nacido prematuro y tamaño 1 para un recién nacido angélico. Tamaño 0 para un recién nacido prematuro. Doctor, entonces la aldea primaria siempre se maneja estos protocolos de APCAR-1. Solo se maneja con estimulación. Y si no responde, No responde, pasamos a la ventilación asistida y si no, pasamos a la intubación. hay intubación. ¿Y la adrenalina? Al final, Es lo último, lo último. No haya para ser útil, Con compresiones. con compresión, después de las compresiones inclusive, o paralelo. El aumento de la frecuencia cardíaca y la detección de un sensor de CO2 después de varias respiraciones son los métodos principales para confirmar que la intubación de la tráquea y no del esófago. Si hay una ventilación adecuada, puede haber un aumento de la frecuencia cardíaca y también este detector electrónico de CO2, obviamente que va a detectar que hay una disminución en la cantidad de CO2 que está siendo exhalado porque estamos haciendo una buena ventilación, ¿verdad? Una elevación de la frecuencia cardíaca y los niveles de circulación de oxígeno periférico dentro de los rangos aceptables reflejan una respuesta también positiva, ¿ya? Si todo esto es negativo, entonces se va a pasar a la siguiente parte, ¿verdad? Después de la ventilación con bolsa, pasamos a la intubación. Aquí debería mejorar la frecuencia cardíaca, debería mejorar la saturación y debería mejorar o disminuir la PCO2, ¿verdad? En el aire exhalado. En este caso, si se está exhalando, debería aumentar, porque se está exhalando más. ¿Ya? Luego dice compresiones torácicas. Si la frecuencia cardíaca permanece menos de 60 a pesar de los pasos correctivos de la ventilación, incluida la colocación del tubo endotraqueal, se inician las compresiones torácicas. Las compresiones se utilizan en el tercio inferior del esternón a una profundidad suficiente para generar pulso palpable. Esto suele ser un tercio del diámetro anteroposterior del tórax, ¿verdad? Un tercio del diámetro anteroposterior del tórax. Entonces es una presión que se puede evidenciar, no es una presión superficial. Se recomienda una relación de compresiones-ventilación de 3 a 1 o 90 compresiones y 30 respiraciones. Alcanzan aproximadamente 120 eventos por minuto. A ver, leemos otra vez. De 3 a 1, 90 compresiones, 30 respiración. 90 compresiones, 30 respiración. Entonces es rápido, ¿verdad? No es lento, es rápido. Hay que hacer una compresión rápida. O sea, 1, 2, 3, respiro. Claro. Bendito. Compresión combinado con el amor. Cierto. Entonces, prácticamente necesitas a 2 personas para hacer la... ¿Solamente con un dedo o con 2? Normalmente se usan los pulgares, Los pulgares. o los 2 dedos para comprimir el tórax. Aquí se supone que está contra una camilla, no en su cunita, en su incubadora. Las compresiones torácicas y las ventilaciones coordinadas deben continuar hasta que la frecuencia cardíaca supere los 60 por minuto. Epinefrina, como estrategia final, y lamentablemente después de unos 10 a 15 minutos, de acuerdo al paciente, se termina la operación. Una tragedia. Una tragedia. De ahí ya no se puede hacer. Ya no se puede hacer. Entonces, hay desprendimiento prematuro de la placenta, hay placenta previa, circulares del cordón. A veces el bebé se estimula y comienza a respirar antes de tiempo. Entonces, primer minuto, apnea primaria. Al inicio, tu equipo. Mínimo, un profesional que conozca la reanimación. Equipo entrenado, equipo preparado. Nacimiento. Apenas nace, buen tono, evaluamos apta, ¿verdad? A término, pretérmino, buen tono, llanto, movimientos, estimulación, color de la piel,
respira. Abgar está aquí. Abgar está 8, 9 días, nos quedamos tranquilos. El bebé se va con la madre a su sala de cuidado, aproximadamente 24 a 48 horas. ¿Se acuerdan? Las primeras 24 eran las más importantes porque había que revisar hemorragias, ¿verdad? Las primeras 48, de todas maneras, conforman este cuidado importante, ¿no? Por eso darle alta a una mujer a las menos de 24 horas es un riesgo creciente, ¿ya? Por más que vayan a cerrar la costa, no hay nadie que se quede, hay que hacer que alguien permanezca ahí, ¿no? Que el familiar esté con la paciente, no la dejamos sola. Caso contrario, apnea primaria, ¿verdad? Calentar, mantener la temperatura, la posición de la vía aérea, eliminar las secreciones, secar y estimular. ¿Estamos haciendo reanimación o estamos haciendo estimulación? Estimulación. No estamos usando medicamentos, solo estimulación. Con la estimulación aumenta su frecuencia cardíaca, nos quedamos tranquilos, el bebé ya respira mejor, aspiramos, todo. Disminuye su frecuencia cardíaca de 100, vamos a instalar la ventilación, ¿verdad? Compresión positiva, ¿no? Aire ambiental. Probablemente vamos a necesitar monitorizar la saturación porque nos dice que la ventilación está siendo efectiva. ¿Recuerda? Probablemente vamos a iniciar un control de electrocardiograma. Esto, obviamente, si es positivo, ya nos vamos a quedar tranquilos. El bebé se reanima, regresa a lo normal. Esto dentro del primer minuto. Luego del primer minuto no hay respuesta. La frecuencia cardíaca sigue menor de 100. ¿Qué hacemos? Pasamos a comprobar el movimiento del pecho. pasos correctivos de la ventilación, intubación endotraqueal o si no, máscara limpia, ¿no? Ya pasábamos a la intubación, porque no ha mejorado con la estimulación ni con la ventilación. Se han hecho pasos correctivos de la ventilación, estamos comprobando que nuestra ventilación es esa. No mejora la frecuencia cardíaca, entonces vamos a hacer intubación, ¿verdad? Si con la intubación aquí teníamos que registrar la saturación, la frecuencia cardíaca, la expulsión o el censo del PCO2, ¿verdad? No hay mejora en ese sentido, entonces vamos a pasar a usar compresiones torácicas, ¿verdad? Estas compresiones torácicas en coordinación con la ventilación a presión positiva en la intubación. 3 a 1, ¿verdad? 3 a 1, 3 a 1. Oxígeno a 100%. Seguimos monitoreando la frecuencia cardíaca con el electrocardiograma y tenemos que tener ya lista nuestra vía. La vía más adecuada es un catéter venoso umbilical. En el peor de los casos, con esta intubación, si con esta compresión coordinada 3 a 1, oxígeno al 100%, no hay mejora, ¿a qué se pasaba? Epinefrina. Justo por este catéter que ya está instalado, ¿verdad? Y se puede iniciar pues el paso de la epinefrina. Si no funciona esto, hay que considerar la hipovolemia, hay que considerar neumotórax. Si tienen, obviamente que esta reanimación se hace en hospital grande, ¿no? Pueden sacar una placa rápidamente al ver. Y si no funciona eso, pues sí hay una desgracia. No sé. ¿Qué decía? 10% de los bebés requieren esto. ¿Ah? 10% de los bebés requieren eso. Solo quedan ahí. Porque el 10% requería estimulación, ¿verdad? Estimulación. Y después de esto, el porcentaje de aquí abajo era 1%, ¿verdad? 1% que normalmente la intubación, el electrocardiograma, el monitor, eso va a estar en una sala de terapia intensiva. ¿Nosotros podemos hacer esta reanimación? Sí, en la medida de lo posible. Si en nuestro centro de salud existe un AMBU pediátrico, neonatal, adrenalina, claro, intubación, entonces podríamos hacer esta reanimación. En el 01 van a tener más de 10 partos. No creo que lo hagan. Entonces, que les toque un caso así como realmente va a ser un desafío. Y si se lograra... Después de las compresiones torácicas, ¿cuánto tiene que esperar para respirar?
Así es. Ya, muy bien. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para pasar de aquí a aquí? Entonces, si son ciclos de 90-30, entonces no debería pasar más de 2 o 3 ciclos para que llegue una respuesta con la compresión torácica. Entonces, me refiero a que no debe ser más de 5 minutos el hecho de que comiencen las compresiones con la saturación a 100% para que inicie esto. Porque mira, recuérdate que aquí no puede haber más de 10 minutos de reanimación. A ver, ¿dónde está ese punto? Está aquí atrás. Entonces 5. Interrumpir los esfuerzos de reanimación para un recién nacido que permanece sin latidos cardíacos de al menos 10 minutos de esfuerzos continuos. El texto establece 10 minutos como límite, pero dice que no todos los bebés son iguales. Tal vez en alguno nos extendamos hasta 15, ¿no? Pero superar los 15 minutos de reanimación ya no es esto. El bebé ya descansó. Además, ¿cuál es el otro problema? Como vamos a ver en un momento, a veces la reanimación puede restablecer funciones básicas, pero el daño neurológico ya está establecido. Entonces, no te das cuenta, porque el bebé, sus reflejos primarios son succionar, moverse. El bebé está quietecito, no llora, va a lactar de manera muy lenta. Entonces dices, es un bebito que está dormido, pero porque no nota su desarrollo neurológico cuando está recién nacido. Cumple 1 año, cumple 2 años, no gatea, cumple 3 años, no habla, cumple 4 años, ya el cuadro de la encefalopatía, de la parálisis cerebral, ya está conocido. Entonces, ¿dónde? A veces problemas en el parto, en la atención del parto. Entonces, por eso es que dicen ya, se quedó en 10 y listo, ya no deberíamos seguir, a no ser que el bebé esté presentando algún signo de reanimación. Y ahí entonces, esto coincide más o menos con ese tiempo que tenemos aquí. Aquí hemos comenzado 1 minuto, entonces, y estamos aquí avanzando en poner esto para hacer la compresión, como podemos probar la mascarilla, intubar. Entonces, en cuanto vemos un ciclo de 100 latidos por minuto, acá tenemos otro minuto, un minuto más, ya son 6, acá tenemos otro minuto más, ya son 7. Entonces son 7, faltarían 3 minutos, o si comenzamos aquí después del minuto, 6, 5, 6, 7, entonces prácticamente nos quedan 3 minutos hasta llegar a 10 de la reanimación, que permanece sin pulso. Entonces, o de otra forma, podemos considerar que si no tiene pulso, a partir de aquí, 60 minutos, o mejor dicho, 60 latidos por minuto o menos, entonces podemos considerar todavía máximo 5 minutos, yo creo, para no extender tanto la reanimación, porque apenas inicias las compresiones torácicas, ya puede manifestarse una respuesta a tu reanimación. Miren, aquí atrás el texto decía un dato muy interesante. Miren, vamos a ver. A ver, ¿dónde están? Bien, las compresiones se administran en el tercio inferior del esternón con una profundidad suficiente para generar pulso palpable. Cuando estás aplicando tu compresión, ya estás generando pulso. Cuando aplicas compresión, ya se puede sentir la frecuencia cardíaca o el pulso. Eso quiere decir que cuando estás aplicando esto, cuando estás aplicando compresiones, ya estás, apenas aplicas la compresión, si está funcionando, entonces prácticamente ya puedes sentir el pulso, con lo cual te demuestra que está respondiendo positivamente a tu reanimación. Entonces, si es casi paralelo en 2 o 3 compresiones que haga, entonces no debería extenderse mucho el tiempo, prácticamente es inmediato. Entonces,
Además, considerando también que más allá de los 5 minutos de asistolia, entonces ya puede haber daño severo nervioso. Entonces no conviene extender mucho este tiempo. Bien, esta era la primera parte que tenía que ver con la reanimación. Ahora vamos a la evaluación de la condición del recién nacido. Y hablamos de ANCA. Esta era la segunda parte importante, ¿verdad? Sí. El sistema de puntuación descrito por una doctora, era una anestesióloga, Virginia Apple, inventó un sistema para poder evaluar la vitalidad de un recién nacido. Al minuto, a los 5 minutos, a los 10 minutos y a los 20 minutos. Nosotros solo consideramos 2 tiempos, al minuto y a los 10 minutos. Entonces, cuando un bebé nace, preguntan, Agar, al minuto y a los 10 minutos. El Agar, dicen 10, ¿no? Porque es una escala del 1 al 10, del 0 al 10. Entonces no puedes evaluar Agar en el primer minuto y decir Agar 10-10. No, porque tienes que esperar 1 minuto y tienes que esperar los 10 minutos. Apenas nace el bebé, tú tienes que decir en voz alta, masculino, ¿verdad? Agar 10, fecha, hora de nacido 8 y 15 de la mañana. Listo. La enfermera que está anotando en la historia está poniendo, ¿verdad? Agar, hora de nacimiento, sexo del bebé. El sexo no se asigna. El sexo es algo que viene marcado en los cromosomas. Es biológico. Es un concepto básico de biología. Lamentablemente, hay una corriente que se opone a la ciencia y niega algo que es tan evidente. Nosotros no decimos si es varón o mujer cuando nace, porque se supone que es varón o mujer desde que se concibe, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros debemos ser defensores de la biología, porque la biología no es contradictoria a nuestros principios. Hemos estudiado fisiología, hematología, endocrinología, y no hay nada en todos esos conceptos que un cristiano, que un creyente no pueda aceptar. Nada, ni siquiera la evolución, porque hay una evolución que es adaptación. Ustedes han estudiado microbiología. Las bacterias se adaptan al medio y por eso adquieren mecanismos de resistencia, porque es una adaptación y la adaptación es evolución. Pero no hay nada que nos indique o una evidencia que nos muestre que una bacteria en el registro fósil ha evolucionado de bacteria a vaca y de vaca a dinosaurio o a ser humano, porque eso no existe una evidencia de eso, ni en el registro fósil. Eso luego es interpretado por cada uno de acuerdo a su cosmovisión. Entonces, apreciados, el cristianismo no está divorciado, dividido, peleado, alejado, distanciado de la ciencia como tal. Nosotros somos defensores de la ciencia. En la Biblia había muchos textos que anticipaban la circulación de la sangre, la redondez de la tierra, el vacío del universo, el ciclo hidrológico del agua, la presión barométrica. ¿Cuánto habrán estudiado ustedes ya en la formación cristiana que no quiero repetir, ¿verdad? Y el pastor Sotelo es especialista en ese sentido. Entonces, en la actualidad hay una señorita de 15 años que solamente dijo, a mí me gustaría que los concursos de mujeres sean exclusivos para mujeres. Y si hay otras iniciativas, puedan tener su concurso aparte, ¿no? De manera independiente. A nadie le faltó el respeto con decir eso, y estaba diciendo una cosa básica de un principio de biología, ¿verdad? Entonces, nos va a tocar defender la biología básica, apreciado. El sexo no se asigna, el sexo está desde la fecundación, desde la concepción. ¿Por qué? Porque el gameto es X
o el gameto es Y, o el gameto es X y el otro también es X, y al final el pequeño blastocisto o el pequeño bebé que está creciendo va a tener pues, una configuración genética en cada célula que luego va a formarse. Bien, fin del paréntesis. Avanzamos. Entonces, Apgar de 0, 1 o 2. 2. Color, ritmo, irritabilidad, tono muscular. 2 por 5, 10, ¿verdad? Al inicio, un bebé podría ser completamente rosado, más de 100 latidos por minuto, llanto vigoroso, movimiento activo, buen llanto. Bien y con llanto. Apgar al minuto, 10. A los 10 minutos continúa igual. Rosado, 100, llanto, activo. ¿Cuánto es su Apgar? 10. Entonces, Apgar del recién nacido, 10, 10. ¿Verdad? Tomamos en referencia 1 minuto, 10 minutos. 10, 10. Otro bebé que nace medio azul o pálido, con ritmo cardíaco ausente, pero sí tiene llanto vigoroso, movimiento activo, aunque es un poco incoherente, ¿no? Pero aquí, ¿cuánto tiene de Apgar al primer minuto? 6. ¿Por qué? 2 más 2 más 2, 6. Aquí es 0 y aquí es 0. A los 10 minutos ya mejoró su color, la frecuencia cardíaca está normal. 2, 2, 2, 2, 2, 10. Apgar de este recién nacido, 6-10. Porque al primer minuto tenía 6 y a los 10 minutos tiene 10. ¿Me dejo entender? Listo. Ahora, hay un mnemotécnico que puede funcionar con el apellido de la doctora Virginia Apgar, una mujer médico que inició este control de la vitalidad del recién nacido, ¿verdad? A, apariencia, color. P, pulso. G, gestos. A, actividad. Y R, respiración. Ya te lo sabes, ¿verdad? 0, 1 o 2. A, actividad. En la pregunta del examen, bebé con cuerpo rosado excepto las extremidades. Frecuencia cardíaca 60. Gesticulación en su rostro más o menos. Tono muscular D. Respiración, llanto D. Apgar 4. permanece así por 10 minutos. Apgar 4, 4. Doctora, Porque es un valor al primer minuto y es un valor a los 10 minutos. ¿Está bien? doctora, ¿hasta qué puntaje se le considera adecuado? ¿Puede haber un puntaje de Apgar de 12? No puede haber. ¿Puede haber un puntaje de Apgar de 0? Sí, puede haber un puntaje de Apgar de 0. Si está en esta columna, azul, ausente, ninguna respuesta Pero ese ya de... sería muerte. ¿Cuál es el puntaje límite de Apgar? 8, 7, 5 es cuando ya marca un límite realmente de preocupación. Y un Apgar de 3 es prácticamente muy grave, muy bajo. En un momento lo vamos a revisar cuando hablemos de encefalopatía y de parálisis cerebral. Entonces el único que Ahorita manejo bien. ahí es el ritmo cardíaco. Si es que estuviera en un punto de Apgar, ahí manejo ya estimulación. Y espero ese manejo hasta el 10 minutos. Claro, esto nos va a servir para evaluar la primera parte de la reanimación. Porque la reanimación hablaba sobre una taquipnea o de una frecuencia cardíaca disminuyente. ¿Está bien? Entonces, si tiene Apgar de 3 a los 10 minutos y no mejora, ese bebé está mal. Hay que continuar la reanimación. Sí. Hay algo que se toma un intensivo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque un valor es al minuto y el otro valor es a los 10 minutos. Entonces, si un recién nacido está, todavía no lo han estimulado, ¿puede tener Apgar de 10 días? No puede tener Apgar de 10 días, porque el Apgar es al primer minuto y a los 10 minutos, ¿verdad? 2 valores. Controlas al minuto. El segundo Apgar probablemente ¿dónde va a ser? Va a ser en la incubadora o en el pecho de la mamita, ¿no?
En la incubadora lo más probable, porque ya en ese momento ya hemos cortado el cordón umbilical y ya estamos cambiándolo y atendiéndolo en el resto de los pasos que tiene. ¿Cuánto tiempo le dejan en el pecho a la mamita o en su abdomen? En el pecho de la mamita hasta que se produzca el corte del cordón umbilical, la estimulación inicial y después ya se lo llevan al bebé para cambiarlo. No puede quedarse mucho tiempo ahí. ¿Por qué? Por el control de la temperatura, ¿no? Si bien está caliente en el pecho de la mamá, pero también recuérdense que tenemos que extraer la placenta. Entonces, mientras hacemos ese procedimiento, el bebé ya va a estar en la cunilla. ¿Ya? Pero se demora 10 minutos, puede cambiar el ritmo. Claro, esto de 1 a 10 minutos puede mejorar. Si nacen con un Apgar bajo, Se puede mejorar, puede elevarse. Lo ideal es que esté en 9 en 10. Pero un Apgar de 9 y 10 es lo ideal, lo máximo. Pero ¿no intervendría? ¿Solo dejaría que pase el tiempo? Sí, ¿por qué? Porque el bebé no necesita estimulación. ¿Sabes cuándo no necesita estimulación? Si nace con un Apgar de 8, un Apgar de 7, ¿no? Probablemente en un Apgar de 5 ya hay que hacer estimulación. Pero en un Apgar de 8, tú ves, en la primera evaluación, el bebé está llorando, tiene secreciones en la boca, está con meconio, tiene movimiento. Entonces, si está normal, entonces vas a continuar con su... Dejo que él mismo... Sí, dejas que el bebé solo comience a respirar, a responder al ambiente, a su adaptación de la vida. Todo es en el primer minuto. En el primer minuto, porque aquí está la evaluación al primer minuto. Entonces lo único que sí verifico es el ritmo cardíaco en el primer minuto. Sí. Ahí sí intervengo hasta el 10 minutos. El ritmo cardíaco sí nos puede iniciar una intervención, que puede estar relacionada con la taquipnea. Y usted dijo que somos el dibujo anterior. Sí. Miren, una frecuencia cardíaca disminuida Ya intervengo. podría estar relacionada con una apnea primaria. Y hay que hacer intervención. ¿Cuál es la intervención inicial? ¿Epinefrina, compresiones o ventilación? Ventilación. La intervención es estimulación. Ya te la sabes, no te confundas en el examen. ¿Cuál fue la pregunta? Si estamos aquí en apnea primaria, ¿cuál es la estrategia? ¿Epinefrina, compresión o ventilación? Ninguna, era estimulación. Y esto se hace en el primer minuto, ¿verdad? En el primer minuto ya podemos evaluar si es necesario hacer estimulación, porque hay una caída de la frecuencia cardíaca menos de 100, que es un punto de la APA, ya no son 2 puntos completos, sino es un punto de la APA. Y esto puede estar relacionado con otras cosas, la falta de estimulación, Eso. hasta que se reinicie. Solito comienza a llorar, ya comienza a llorar, listo, te quedas tranquilo. Pero todo eso ya al comienzas inicio, a cambiar. todo eso. Ya comienzas a cambiarlo, comienzas a entenderlo y los demás cuidados que vamos a ver aquí abajo. Y si tuviera ese problema, por ejemplo, llegar hasta el Apgar 2 y si presentaría de mejoría de Ya. Si es un punto de mejoría, no, ahí está mal. Hace rato, si ya te pasaste los 2-3 minutos, ya debiste haber iniciado intubación. Y si no ha mejorado, ya debiste poner adrenalina. Y con la adrenalina ya tiene que haber mejorado. La compresión y luego la adrenalina. Dice acá. El riesgo de muerte neonatal fue aproximado 1 en 500 para aquellos con puntuaciones Gauger de 7 a 10. El riesgo se compara con una tasa de mortalidad de 25% en los recién nacidos a término con puntuaciones Gauger de 5 minutos menores de 3. Hay más mortalidad en esos que tienen Gauger a los 5 minutos menores de 3. Ya, esto ya revisamos. Estudio de ácido base, ya. Aquí se menciona que hay que hacer estudios de pH del cordón umbilical para ver cómo está, si están con una acidosis, y esa acidosis podría corresponder también a una falla respiratoria, una alteración de la ventilación. ¿Ya? Entonces, acá hay un dato muy interesante, que estos agas de los recién nacidos pueden, si están en un espacio frío, en un ambiente frío o protegidos del sol y bien tomados, podrían durar hasta 1 hora. Hasta 1 hora podrían durar. Lo ideal es que lo tomen de inmediato. Cuando hagan el internado, gánense la amistad de los
de las personas del laboratorio, ¿no? Siempre saludarlo, siempre decirle señorita, aunque sepas que está casada, siempre hay que decirle señorita. Hay que tratarle de pasión, con mucho respeto. Mucho respeto. Señorita, buenos días, ¿no? Más aún si le llamas por su título, licenciada, ¿no? Se sienten realmente bien tratados, ¿no? Si tú consideras al personal del laboratorio, esta es una persona, no está a mi altura, no conoce lo que yo conozco, entonces te vas a meter en problemas. Hay que tratarlo siempre con amabilidad y pedirles, mira, esta es la muestra de un recién nacido que está con un problema de distrés respiratorio, ¿no? Si fuera tan amable, hay que analizar la prueba de inmediato, por favor. Siempre poner la hora. Tengo 60 minutos. ¿No? Y pedirle que lo analicen. Entonces te va a decir, no, hay mucho que hacer, todas las muestras son urgentes, ¿no? Pero bueno, téngalo en cuenta, por favor. Le pones un asterisco, le pones la hora, una figurita, algo para que ella lo tenga en cuenta, ¿no? Entonces, si está con tiempo, lo va a tratar. Apreciado. Yo he trabajado 3 años en laboratorio. Llegan algunas muestras de AGA y están soleándose. Nadie les importa. Bueno, no me graben. ¿Me están grabando? Okay, entonces, a veces hay personal que hace eso, pero hay personal que... Sí, eso lo voy a cortar, doctor. Lo voy a cortar. Entonces, a veces, apreciados, como en todas partes, hay personas que son responsables y hay personas que no son responsables, ¿ya? Y hay que tener cuidado. ¿Ya? Entonces, si uno es amable con las personas, puede recibir a cambio esa amabilidad en beneficio de tu paciente, ¿ya? En beneficio de tu paciente. Si no, lamentablemente, algunas de esas muestras se pierden en el olvido. Y tú vienes por tu resultado. Mi resultado, por favor, el residente me está pidiendo el resultado. Muestra mal tomada, vuelva a tomar. Tienes que regresar, buscar al bebé otra vez le van a sacar al bebé o a la madre, a la gestante. Ustedes saben que el AGA duele. Ayer me he comentado arriba en simulación. Habían 2 de sus compañeros que 2 semanas estuvieron con el dolor en la pierna. Probablemente. Y eso que no lo tomaron sus compañeros, ¿no? Lo tomaron, uno fue tomado por el docente y el otro se tomó por el compañero. Nosotros hicimos también. Es doloroso. Ahora que te digan muestra fallada y que tú tengas que ir a buscar al paciente para volver a funcionar. Por favor. Entonces hay que tener cuidado con la muestra. ¿Ya? El cordón umbilical, entonces, ¿por cuánto tiempo se deja antes de cortarlo? Aquí, según este dato, estas muestras de AGA podrían durar hasta 60 minutos. Hasta 60 minutos. Obviamente este dato no se lo vamos a decir, ¿no? Porque en el 61 lo van a procesar. Si es que fuera fallido y se quiere tomar otra vez, creo que el cordón umbilical ya estaría cortado. En ese caso, al baby. vas a tener que tomarle al baby. ¿De dónde? Venoso, no más, pero el peor de los casos. Entonces, esto nos va a servir, ¿por qué? Porque la unión del APGAR con el pH nos van a servir para evaluar posteriormente la encefalopatía o la parálisis cerebral. La encefalopatía sobre todo. En un momento hablamos de encefalopatía. Se ha encontrado que los límites inferiores de un pH normal en el recién nacido varían entre 7.04 y 7.1. Miren, valores tan bajos de pH normal. Recuérdense que el bebé tenía muchas reservas, ¿verdad? Podía resistir a valores bajos en respiratorio, frecuencia cardíaca. En este sentido, el pH esperado puede ser hasta 7.4 o 7.1, que es relativo, es bastante bajo. Aquí hay un dato, miren. El pH de la sangre en cordón umbilical y valores legales en sangre se recién nacidos determinados normales. pH 7.8, 7.27, 7.26, 7.3 es bajo. Comparativamente un adulto es bajo. Pero en estas cifras todavía el bebé puede sobrevivir. Puede resistir en sangre arterial, solo para comparar. Aquí hay unas recomendaciones, ¿no? ¿En quién se debe hacer? ¿En quiénes se debe hacer un pH de cordón umbilical? Los que tienen un puntaje APGAR bajo a los 5 minutos. Menos de 5, menos de 3. APGAR baja en 5 minutos. A ver, avanzamos. Ya. Esto fue sobre la reanimación, la necesidad de la toma de muestras. Hemos visto reanimación, APGAR, pH, que ahorita lo vamos a unir cuando hablemos de encefalopatía. Cuidado preventivo. Listo. Este otro punto era muy importante. ¿Cuál?
Las recomendaciones de, perdón, esto, ¿dónde está? La trasera, ¿no? El cuidado preventivo en el recién nacido. En primer lugar, profilaxis de la infección ocular. Entonces ya lo hemos atendido, APGAR 1010, ¿no? Hemos hecho un corte tardío del cordón umbilical. Entonces viene la profilaxis de la infección ocular. Como está pasando por el canal vaginal, hay mucho riesgo de infección por algunas bacterias que pueden hacer en el canal vaginal con la piel de la madre. Esta conjuntivitis puede afectar hasta 12% de los recién nacidos. Y para prevenir esa conjuntivitis, ¿qué hacemos? Utilizamos una aplicación de solución de nitrato de plata o pomada de eritromicina. En el Perú utilizamos tetraciclina, pomada de tetraciclina o pomada de terramicina. He visto en algunos lugares que usan terramicina, tetraciclina o eritromicina y nitrato de plata, como dice el texto. Nosotros seguimos utilizando tetraciclina o terramicina. Terraciclina. Tetraciclina. O terramicina. Terramicina. Terramicina o tetraciclina. ¿Qué más hay de cuidado? Inmunización. Cuidado preventivo, inmunización. ¿Qué vacuna se coloca al recién nacido? Pregunta. ¿Qué vamos a contestar? Hepatitis B. ¿Y el otro? Es bacilo. Vacuna contra el bacilo B. ¿Para qué? ¿Contra qué? Tuberculosis. Correcto, tuberculosis. ¿Está bien? Esto es la hepatitis contra la hepatitis B y esto es contra la tuberculosis. Aquí el texto habla sobre, es una vacuna libre de timerosal. ¿Qué es el timerosal? El timerosal es un conservante de las vacunas que antiguamente se utilizaba porque evitaba la contaminación de las vacunas por hongos o por bacterias. Lamentablemente se ha dejado de utilizar, o lamentablemente se utiliza todavía en algunas dosis, por su contenido de plomo. Entonces eso es un poco peligroso. O mercurio, perdón, no es plomo, es mercurio, por su contenido de mercurio. Es mercurio. Tiene contenido de mercurio en timerosal. Entonces, realmente las investigaciones no han hecho una correlación entre este mercurio y el timerosal con alguna patología. Pero bueno, entonces lo mejor es evitar. Es lo mismo que el mercurio que hay para la amalgama de los dientes, ¿no? Antiguamente no había esa resina blanca que nos ponen en el arreglo de los dientes. Era una resina, una amalgama de metal que tenía mercurio. Pero también se cree que no es muy peligroso. Obviamente en el recién nacido queremos evitar al máximo cualquier riesgo y aunque no haya estudios que comprueben su correlación con alguna patología en el recién nacido, se prefiere evitar, según el texto. ¿Qué es el timerosal? Un conservante, de vacunas, un antiséptico, ¿ya? Para evitar la contaminación de las vacunas con bacterias o con hongos. ¿Qué más? En la actualidad también se hace una evaluación neurológica por el virus del Zika, ¿no? Un ultrasonido postnatal del cráneo. ¿Cuál era la principal complicación del Zika? Microcefalia. Microcefalia, ¿verdad? Esta es una enfermedad que se ha añadido nueva a la evaluación. Este Zika, por ejemplo, no se menciona en textos anteriores porque el Zika es posterior pues alrededor de 2020, ¿verdad? Un poquito más atrás, 2018, 2019, si no me equivoco. Textos anteriores no hay. Como esta es edición 2019, ya se menciona el Zika. La vitamina K. ¿Por qué se utiliza la vitamina K? Para evitar no, para evitar más bien al contrario, hemorragias. Porque acuérdense que el hígado está todavía en periodo de desarrollo, está inmaduro. Como está inmaduro, no hay síntesis de vitamina K. Y como no hay síntesis de vitamina K, hay riesgo de hemorragias. Para evitar esas hemorragias, También vitamina K tiene los complejos. Es parte de las competencias. entonces si preguntamos en el examen, ¿qué medicamentos no van a ser administrados en un bebé que nace en un nacimiento domiciliario en comparación de un bebé que nace en la posta donde estás haciendo tu cerebro? Entonces, ¿qué medicamentos mencionan? Virus. La profilaxis ocular, las vacunas Inmunización. y la vitamina K. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí. Ya tienes una fila.
Una nomás. ¿Verdad? Es lógico, porque esos son los medicamentos que utilizamos en la posta con nuestro bebé. Pero si luego lo llevan a la posta. Esa es una buena alternativa. ¿Será efectiva la vitamina K, la profilaxis de las vacunas? Sí. ¿Cuál es la que no sería efectiva? Tal vez la profilaxis ocular, porque hasta esas 12 horas o un día, el bebé ya puede haber estado comenzando a desarrollar las conjuntivitis por culpa de las bacterias monococos o lo que hay en la vacuna, ¿verdad? O sea, sí, de todas maneras podría beneficiarse llevándolo a la posta. Sí. ¿Ya? Entonces, cuidados de rutina se refiere a lo que está programado. Estos son cuidados preventivos y cuidados de rutina son el resto de cuidados. Hay que estimar la edad gestacional. La edad gestacional se estima con estas tablas. Esa tabla hay que aprenderla de memoria. ¿Qué? No, mentira. Para mañana de memoria. Esta tabla aparece en la cartilla de la historia del recién nacido. Esta se llama una escala de neuromadurez de Bayer, o en resumidas cuentas, escala de Bayer, ¿ya? Y esta es una escala de Capurro o test de Capurro. ¿Para qué nos sirven ambas escalas? Para evaluar la madurez del recién nacido de acuerdo a un examen neurológico, ¿ya? De acuerdo a un examen neurológico y de acuerdo a unas características propias del recién nacido. Se evalúa pliegues en las manos, pliegues en la planta de los pies, configuración del pabellón auricular, se evalúa su respuesta a algunos reflejos, etc. ¿Ya? Pero los amigos que van a estudiar pediatría se van a aprender de memoria esto. Bueno, Es básico, esos son unos capos, ¿no? Test de Bayer, test de Capurro y otro test más que no le he puesto acá que es de Usher, ¿no? El test Usher, que es un resumen más o menos del test de Capurro. Este es el que de la izquierda nos interesa más porque es el que aparece en la historia del bebé recién nacido en nuestro país, ¿ya? El test de Bayer. Test de Bayer, test de Capurro. Ambos tienen lo mismo, ¿no? Sí, miden también el desarrollo del bebé y de esa manera nos dan un cálculo aproximado de su edad gestacional que confirma el dato de Nagel, de fecha probable del parto, o confirma el dato por la ecografía del primer trimestre, ¿se acuerdan? De esa forma nos podemos confirmar la edad gestacional del bebé para categorizarlo como nacido a término o nacido pretérmino, ¿verdad? Este de Bayer es el que está en la normativa nacional o el que está en la historia clínica en nuestro país. ¿Ya? De la historia clínica del recién nacido, solamente este. Este no, pero es una referencia también que se utiliza mucho en pediatría en los hospitales. Bayer y Capurro son diferentes, ¿no? Sí, Bayer y Capurro son diferentes. Sobre todo en el conteo del puntaje. Solamente sería confirmatorio porque la ecografía en el primer trimestre y segundo. No, solo confirmatorio. Solo confirmatorio. Y de paso que puedes evaluar también alguna otra alteración, si es que hay algún reflejo que se ha disminuido, etc. Cuidado de la piel y el cordón umbilical. Todo exceso de vermix, sangre o meconio se debe eliminar suavemente después del parto mientras se mantiene el recién nacido caliente. Se observan precauciones asépticas, etcétera, del cordón umbilical. El cordón umbilical se seca rápido, etcétera, etcétera. Sobre todo con alcohol. ¿Cómo cuidamos el cordón umbilical? ¿Lo lavamos con el jabón? No, solo alcohol. Solo alcohol. Y después, a la semana más o menos, o incluso hasta los 45 días, ya debería caer por sí solo, ¿no? Está exagerando, 45 días me parece demasiado. Entonces, la separación ocurre lo más probable dentro de las 2 primeras semanas hacia aquí. Pero hay un rango de 3 a 45 días que me parece exagerado. La Organización Mundial de la Salud recomienda la limpieza con clorhexidina, pero más barato que la clorhexidina, el alcohol puro. A pesar de las precauciones, a veces se puede ocasionar o puede producir una infección grave que es la hoja ya está para leer. Alimentación y pérdida de peso, el bebé pierde peso en los primeros días. ¿Por qué? La pérdida del meconio. ¿Qué más? Termina de eliminar el líquido que está en el tracto pulmonar. ¿Qué más hay? Hay la pérdida de la grasita corporal. Ahí comienza el metabolismo para
generar energía, todo eso puede hacer que pueda disminuir un poquito de peso, pero luego ya se recupera a los 10 días. Heces y orina, en la primera deposición de meconio se observa en el 90% de los recién nacidos dentro de las primeras 24 horas y la mayor parte demora hasta 36 horas. ¿Qué pasa si no hay meconio hasta las 24 horas? Podemos sospechar de algún problema congénito, ¿no? Ano imperforado, obstrucción, válvula uretral o una enfermedad de Hirsch, una alteración en la inervación del intestino que impide la deposición. Un dato importante, si no hay meconio hasta después de las 24 horas, un dato importante para tener en cuenta. La hiperbilirubinemia neonatal también se refiere a la distribución de los eritrocitos en el nacimiento, lo cual puede llevar a la elevación de las cifras de ictericia o flecho de bilirrubina en la sangre, que en algunos casos es un poco peligroso, como vamos a ver adelante. La circuncisión masculina también un par de diapositivas, no es beneficiosa para los masculinos según el texto, reduce las infecciones de VIH y de papiloma humano, virus, e incluso de herpes en adultos, un dato interesante. Por eso es que se promueve la circuncisión. Y eso también es favorable, si ustedes lo leen ahí, no es mucho tiempo para leer. Aquí se recomienda que debe ser las 24 horas, debe estar totalmente ambulatorio. A partir de ahí, el alojamiento conjunto por lo general puede brindarse una atención educativa para ella y para el recién nacido. Una ventaja obvia para que se encargue de sus tareas cuando llegue a casa, ¿no? Entonces, a las 24 horas ya debemos comenzar a decirle, ya mamita, levántate, vamos a atender al bebé, ¿no? Hay que hacer las cosas y para que restablezca su actividad normal. Por lo general, ¿cuántos días incubadora cuidado? De la madre, luego a las 24 horas ya puede hacer sus tareas normales, dice que a las 48 horas ya debería estar cocinando, lavando. Cuando es un parto normal, debe estar cocinando. Entonces hay que promover su actividad. Claro, son 48 horas, pero a las 48 horas ya podría hacer su actividad normal, darle lactar al bebé, ponerse en pie y hacer sus actividades normales. No digo cuando se llegan al baby y la separan de su madre, ¿cuánto tiempo de lapso normales? No te entendí. Ya, porque cuando le quitan al baby de la madre después de cierto tiempo pasa. Mira, lo atendieron, lo pusieron en el pecho de la mamita, corta el cordón umbilical, lo llevaron a la cuna para cambiar. Lo cambias, lo vistes, ¿qué le pones? Profilaxis ocular, profilaxis hemorrágica y vacuna. Luego de eso, tomas los datos del bebé, perímetro cefálico, perímetro torácico, ¿verdad? La huellita del pie para que no haya confusión en la historia, le pintas con la tinta del tampón, pones su piecito en la historia y el bebé ya está. Le pones su mediecita, su gorrito y lo llevas a la madre. ¿Cuánto nos hemos demorado en eso? No más de 10 minutos. Tiene que estar con la mamá, a no ser que haya que hacer reanimación, que haya que controlar. Si no, si está normal, entonces hay que ponerle en contacto con la madre. Lo ideal es que comience a lactar de inmediato porque eso refuerza las contracciones uterinas. La madre ya puede ser una ambulatoria después de las 24 horas, pero que serían madres que no se les realizó la episiotomía. También, incluido las mujeres que realizan episiotomía, ¿no? ¿Por qué? Obviamente esta actividad, dice, suele ser totalmente ambulatoria. Obviamente no le vamos a pedir pues que se ponga a hacer aseo de la casa, a tender la ropa en el cordel, pero que suele ser totalmente ambulatoria quiere decir, por ejemplo, que ya puede ir al baño, ya puede encargarse de darle lactar al bebé, ya puede sentarse, ya puede pararse. Entonces, definitivamente, si es que tiene episiotomía, va a estar un poco más adolorida, pero podría reincorporarse ya para hacer sus tareas de atención al bebé. Entonces, a las 24 horas y a las 48 horas, lo ideal es que ya sea dada de alta, pero no antes de las 24 horas, por favor. Por lo menos tiene que pasar 24 horas para darle una atención. Una mamá, por ejemplo, tiene su bebé ahorita, que son las 9 de la mañana. ¿Cuándo se cumplen las 24 horas? Mañana a las 9 de la mañana. Entonces debería irse de alta día miércoles al mediodía, el cambio de turno del médico. Para el almuerzo, mañana ya está en su casa.
No nos vamos a afanar porque se vaya en el cambio de turno a las 7 de la mañana porque hay un cambio de turno a las 7 de la mañana y en ese cambio de turno se puede ir. No, ¿para qué nos afanamos? Que cumpla sus 24 horas, un par de horitas más y el mediodía se está yendo tarde. En el caso de que no haya complicaciones. Si nace de noche, entonces vamos a hacer que cumpla un poquito más, no lo vamos a mandar al siguiente día, no lo vamos a dar de alta a las 6 de la tarde, 8 de la noche. Esperamos que cumpla la siguiente mañana y a la siguiente mañana se está yendo. El cordón umbilical mencionó que puede durar hasta 45 días. Creo que... Sí, eso dice el texto. Doctor, ¿y es verdad que ¿Cómo? Pero no se le corta. Es decir, que ya se ha cortado el cordón umbilical, pero el resto que queda en el bebé todavía puede permanecer unido en el extremo de 45 días. Ah, pero eso se suelta solo. Claro, al final de los 45 días se suelta solo. Obviamente que es un poco raro y puede haber más riesgo de ofalitis. Bueno, si el texto lo pone, hay otras madres, ¿verdad? Se comen la placenta para mayor sí, pero no es una costumbre adecuada. No, además, no hay ningún beneficio. No hay beneficio. No creo que sea lo ideal. Bueno, enfermedades y lesiones del recién nacido. Aquí, recuerden ustedes que las causas principales del recién nacido a término son la taquipnea transitoria del recién nacido, el síndrome de distrés respiratorio, el síndrome de aspiración de meconio, neumonía, hipertensión pulmonar persistente y encefalopatía hipóxico isquémica. Entre la dificultad respiratoria, el síndrome de dificultad respiratoria confirma que el tratamiento prenatal con corticoides maternos mejorará la síntesis de surfactante en los fetos prematuros tardíos, es decir, en gestaciones de 24 a 37 semanas. Hemos hablado de esto, está para leer el capítulo. Aquí me interesa hablar más sobre Encefalopatía. sí, encefalopatía. Síndrome de acá está, encefalopatía neonatal, como dijimos, para terminar con el tercer punto importante. Nelson y Ellenberg discutieron en estos años investigaciones sobre la encefalopatía neonatal y la parálisis cerebral, trastornos neurológicos que eran multifactoriales. Muchas veces se decía que esta encefalopatía y parálisis cerebral estaba relacionada con la tensión del parto. Pero estos investigadores descubrieron que tienen muchos factores genéticos, fisiológicos, ambientales y también otros que tienen que ver netamente con la tensión del parto. Porque asignarle la causa a solo factores obstétricos era una visión muy corta, muy reducida de los factores que intervenían en las complicaciones de los recién nacidos. Sus hallazgos fueron luego adoptados por la Academia Pediátrica Americana y por el Colegio Médico de Obstetras, y mucho más tarde, miren ustedes, del 84, en el 2014 recién hubo una reevaluación de estos análisis, de estas investigaciones, para que finalmente se lleguen a adoptar. Aquí me parece que sí. En el grupo de trabajo en 2014, 10 años, 20 años, ¿no? A ver, del 84 al 94, al 2004 al 2014, no son 30 años. 30 años después, ya se las tomó en serio, ¿no? Para tratar la encefalopatía hipóxico isquémica y la parálisis cerebral. Realmente es mucho tiempo. La encefalopatía neonatal se manifiesta por niveles subnormales de conciencia o convulsión y a menudo se acompaña de dificultad para iniciar o mantener la respiración o por un tono y reflejos disminuidos. Nivel subnormal de conciencia, convulsión y alteraciones en el mantenimiento de la respiración todos los tiempos. 3 niveles: encefalopatía leve, encefalopatía moderada y la encefalopatía grave, que se manifiesta por coma, convulsiones múltiples y apnea recurrente. Entonces, obviamente este es el peor de los escenarios de una encefalopatía. ¿Qué es una encefalopatía? Un nivel
subnormal de conciencia. El bebé no responde a los estímulos para lactar, para despertarse, a menudo tiene convulsiones y tiene alteraciones en el tono, reflejos deprimidos, alteraciones en la respiración. Entonces, hallazgos consistentes con eventos periparto agudo o intraparto que conducen a la encefalopatía hipóxico-isquémica. Puntuación de Apgar de 5 a los 10 y 5 minutos. Miren. Una puntuación de Apgar menor de 5 es riesgosa para una encefalopatía hipóxico-isquémica del paciente. Acidemia, también vimos pH, ¿verdad? Sí. El pH menor de 7 o un déficit de base mayor de 12. ¿Cuál era lo normal en el déficit de base, se acuerdan? Era 2, ¿no? ¿Se acuerdan? Era 2. Y aquí está 12, o sea, es altísimo. Que probablemente esté en acidosis, lo que consigue, lo que coordina con el Apgar con el pH menor de 7. Evidencia de una neuroimagen de erosión cerebral o una participación multisistémica con una enfermedad de encefalopatía isquémica hipóxica. Eso quiere decir que hay otras enfermedades, por ejemplo la alteración de la respiración, que puede ser consistente con esta encefalopatía. Entonces, estos otros hay que estar en cuenta. Entonces, Pregunta: ¿cuál es el riesgo de un recién nacido con Apgar menor de 5 a los 10 minutos y con un pH menor de 7 en una muestra de cordón umbilical durante su nacimiento? Respuesta: encefalopatía hipóxico-isquémica. Esa no voy a preguntar. Esa la pregunté en un módulo anterior. No. Porque Solo para ponerles un ejemplo. La parálisis cerebral, en cambio, se refiere a un grupo de trastornos no progresivos del movimiento o postura causados por un desarrollo anormal o daño de los centros cerebrales para el control motor. Entonces, en esta, miren, había un estado subnormal de la conciencia, pero en cambio en esta hay un trastorno cerebral para el control motor. Entonces puede haber cuadriplegia espástica o sus variedades, ¿no? Tipos de coratectosis o variedades mixtas que mezclan parálisis o coratectosis. Son movimientos bruscos, involuntarios o parálisis, ¿no? Que pueden dar una combinación de ambos. Incidencia y correlaciones epidemiológicas: 2 de cada 1000 niños. Factores de riesgo: anomalías genéticas, retraso mental materno, peso menor de 2000, nacimiento antes de las 32 semanas e infecciones perinatales. También encontraron que las complicaciones obstétricas no eran muy predictivas, solo una quinta parte de los niños afectados tenían marcadores de asfixia perinatal. Por primera vez hubo pruebas sólidas de que la causa de la mayoría de los casos de parálisis cerebral era desconocida. Y lo que es más importante, solo una pequeña porción fue causada por un problema de encefalopatía isquémica hipóxica neonatal. Igualmente importante, no hubo una intervención previsible que prevendría una gran proporción de los casos. Eso también es un problema, porque ven ustedes que no se puede prevenir, y muchos de ellos ni siquiera están relacionados con la hipoxia, ¿no? Entonces, esto realmente está todavía en investigación. O sea, no se puede prevenir eso. Porque no se puede prevenir de una parálisis cerebral. Acuérdate que hay algunos factores que están relacionados con los problemas genéticos. Entonces esto no se puede prevenir. Retraso mental materno o malformaciones congénitas fetales. Entonces esto realmente es un poco más difícil de prevenir. Miren, algunos pensaron que estaba relacionado con la cesárea, pero ¿cómo demostramos que no es así? Partos, nacimientos vivos con parálisis cerebral se han mantenido casi en el mismo nivel, a pesar de que las cesáreas han ido aumentando. Cesáreas de emergencia. Miren el aumento de las cesáreas selectivas, realmente serán. Las personas eligen por su propia cuenta hacerse una cesárea. Es un aumento grande en los últimos años, pero eso no ha disminuido el número de parálisis cerebral, de casos de parálisis cerebral. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si esto
estaría relacionado con la tensión del parto, esta cifra o esta línea disminuiría más hasta acercarse a cero, ¿verdad? Pero no es así. Probablemente aquí hay intervención de los factores genéticos, ¿no? Antecedentes. Probablemente, porque mira, está relacionado a eso, ¿verdad? Acuérdate de esta tabla. Nacimiento antes de más infección perinatal, que sí sería epigenético. Todavía no te desesperes todavía para la... ¿Qué hora son? Son las 9 y Leyendo la prensa. 10. Falta como Sí, pues es que es muy largo. Ya las chicas, ¿no, doctor? Ya, mira, Mira, cuando el porcentaje de Apgar a los 5 minutos es menor de 3, la muerte en nuestro riesgo de secuelas neurológicas aumenta sustancialmente. Entonces, nuestro límite era puntaje de Apgar menor de 3 o puntaje de Apgar menor de 5, ¿no? Ese es el límite. límite menor de 5. Hay que tener cuidado con ese Apgar. Ya bueno, acá se habla otra vez del pH, etcétera, ¿no? O las imágenes, está para leer. Y nos vamos a... Después hay una lista de trastornos hematológicos, la hiperbilirubinemia. Esta es la escala de Kramer que hay que conocer. Por ejemplo, en el examen les pregunté al grupo, ¿no? Un recién nacido con ictericia hasta el nivel de las palmas de las manos y plantas de los pies. ¿Cuál es su nivel de bilirrubina aproximado? Entonces tenías que acordarte de la escala de Kramer, que es una escala visual para reconocer un nivel aproximado de bilirrubina en el caso de la hiperbilirrubinemia neonatal. Y aquí la respuesta era mayor de 15, ¿verdad? Mayor de 15. Eso tampoco no les voy a preguntar. Por favor. No es amino, pero otra sumita. Está fácil de aprender. ¿Por qué hiperbilirrubinemia? Trabalengua, hiperbilirrubinemia. ¿Por qué? Porque hay destrucción de eritrocitos, ¿verdad? En el cambio, en la vida neonatal, en los primeros días de vida neonatal. Entonces, hasta la cabeza, si está amarilla la cabeza, hay un nivel de hemoglobina. Si no solo es la cabeza, si es el tórax, hay otro nivel de 5 a 12. Si la coloración amarillenta de la piel llegan hasta las rodillas, ¿cuál es el nivel aproximado de bilirrubina? 8 a 16. Eso ya es de mucho cuidado. Arriba de 15, arriba de 20, podría provocar una enfermedad, una complicación que se llama Kernicterus. Y eso puede hacer un daño cerebral severo. La prevención para esto se utiliza diversas formas de fototerapia, ¿verdad? Para que la luz ultravioleta ayude a metabolizar la bilirrubina. Enfermedad hemorrágica, trombocitopenia, etc. Y en cuanto a las lesiones craneales, échenle una miradita a esto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, solo hay edema en el cabo sucedáneo. ¿Se acuerdan que cuando nacen la cabeza sufre presión en la salida, ¿no? Sí. Para avanzar, claro, sí, borde estrecho anteroposterior, estrecho vía espinal, etc. Entonces ahí la cabeza sufre deformación, ¿no? Esa deformación puede ser solo un edema, que en 24 o 48 horas se puede resolver. Pero en otros casos puede haber una hemorragia subgaleal, y esta es más peligrosa. ¿Por qué? Porque esta hemorragia subgaleal ocurre en un espacio de tejido laxo. Entonces, esta aponerosis subgaleal no es tan fuerte como el periósteo. Entonces, esta hemorragia se puede ir coleccionando, puede ir disecando este espacio, el espacio subgaleal. Entonces la hemorragia se hace grande y puede incluso contribuir a la anemia del recién nacido. En cambio, un cefalohematoma, como está contenido en el periósteo del hueso, entonces no se expande tanto, ¿no? Permanece rodeado o permanece localizado en este lugar, a veces provocando pues una reabsorción de la sangre mucho más lenta, pero menos peligrosa que una hemorragia subgaleal. Porque obviamente ese tejido del periósteo es mucho más fuerte
que este espacio De la aponeurosis. de la aponeurosis, que es más con tejido laxo, ¿no? Que puede hacer que la hemorragia sea más. Esa diferencia hay que tenerla en cuenta, por favor. Y bueno, veo que son formas que están para leer, ¿ya? Lesiones del nervio periférico, etc. Bueno, es un capítulo muy grande. Son dos capítulos, 32 y 33. Obstetricia, William, 33. Y con eso, apreciados, nos vemos el día viernes, ¿verdad? Bien claro, estamos quedando, ¿ya? Viernes. A las 8 de la mañana. ¿Ya? Muy tarde, muy temprano. Está bien, está bien, está bien. Es que tenemos práctica, sí. Porque hoy la gente de ser jueves, o sea que así el viernes ya no venían los viernes. Pero ni modo, como han querido que sea. Viernes, doctor, viernes a las 3 de a la 1. Viernes a la 1, doctor, para que el segundo grupo sufra igual que nosotros. El más activo, hablando, el más activo. El que duerme todas las noches.